En una pequeña y apacible ciudad, donde las rutinas parecen inalterables y los días pasan uno tras otro sin grandes sobresaltos, ocurrió un suceso que marcaría para siempre la memoria de sus habitantes. Aquel día, el aire traía consigo una calma inusual, como si la misma naturaleza anticipara el desconcierto que estaba por desatarse. Las campanas de la iglesia repicaron temprano, anunciando el inicio del funeral de don Ezequiel Andrade, un hombre conocido por todos, respetado y, a su modo, querido. Nadie imaginó que ese sería el escenario de uno de los misterios más extraños jamás vividos en la región, el funeral donde el cadáver desapareció durante la ceremonia. La iglesia estaba repleta, amigos, familiares y curiosos llenaban los bancos, vestidos de luto, murmurando en voz baja sobre los logros y secretos de don Ezequiel. El ataúd, perfectamente pulido y adornado con flores blancas, descansaba frente al altar. El sacerdote, con voz solemne, inició la ceremonia con las palabras habituales, invitando a los presentes a recordar la vida del difunto y a encontrar consuelo en la fe. Sin embargo, desde el inicio, algo parecía fuera de lugar. Algunos notaron una ligera corriente de aire fría, otros creyeron escuchar pasos leves detrás del altar, y más de uno sintió una extraña incomodidad, como si el propio Ezequiel aún tuviera algo que decir. Mientras se desarrollaba la homilía, la viuda de Ezequiel, doña Mercedes, no dejaba de mirar el ataúd con una mezcla de tristeza y sospecha. Había insistido en que el velorio fuera breve y sencillo, pero no pudo evitar notar que algo en la expresión del difunto parecía cambiado desde la última vez que lo vio. Tal vez era solo el efecto de la tristeza, pensó, o quizá los nervios de la ocasión. Pero ni ella ni nadie estaba preparado para lo que sucedería a continuación. Justo en el momento en que el sacerdote se disponía a rociar agua bendita sobre el ataúd, una ráfaga de viento atravesó la iglesia, apagando varias de las velas. Los presentes se sobresaltaron, algunos atribuyéndolo a una simple casualidad, pero al acercarse el sacerdote al ataúd, notó que la tapa estaba ligeramente movida. Intrigado, y ante las miradas expectantes, la abrió solo lo necesario para descubrir que el interior estaba vacío. El cadáver de don Ezequiel había desaparecido. El silencio se apoderó del recinto. Por unos instantes, nadie podía creer lo que veía. La incredulidad dio paso al pánico. Algunos gritaron, otros corrieron a buscar explicaciones. ¿Había sido una broma macabra? ¿Un acto de profanación? ¿O acaso algo sobrenatural había ocurrido en aquel lugar sagrado? La iglesia, que minutos antes era un santuario de solemnidad, se convirtió en el epicentro de un caos inusitado. La noticia se esparció como pólvora por todo el pueblo. Alguien había robado el cadáver durante el funeral, delante de todos, sin que nadie se diera cuenta. La policía llegó rápidamente, acordonó la zona y comenzó a interrogar a los presentes. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos decían que Ezequiel había fingido su muerte para escapar de viejos enemigos, otros aseguraban que era víctima de un rito oscuro, y no faltaron quienes creyeron que todo era obra de fuerzas del más allá. Entre los asistentes, un joven periodista llamado Martín comenzó a investigar por su cuenta. No era la primera vez que la familia Andrade estaba envuelta en misterios. Recordó historias de tesoros ocultos y rencillas antiguas que siempre habían circulado en torno a la figura del difunto. Decidido a descubrir la verdad, Martín entrevistó a los empleados de la funeraria, quienes aseguraron que el cuerpo fue colocado en el ataúd la noche anterior, bajo estricta vigilancia. Nadie había entrado ni salido del lugar, y el ataúd permaneció sellado hasta el inicio de la ceremonia. Entonces, ¿cómo desapareció el cadáver? Las cámaras de seguridad de la iglesia, revisadas por la policía, no mostraron nada fuera de lo común. En el metraje, se veía a los asistentes llegar, tomar asiento y la ceremonia desarrollarse con normalidad. En ningún momento se observó a alguien acercándose al ataúd de manera sospechosa. El misterio se profundizaba. Los días siguientes estuvieron marcados por rumores y especulaciones. Algunos vecinos afirmaban haber visto figuras encapuchadas cerca del cementerio esa noche. Otros juraban haber escuchado cantos extraños provenientes de la cripta familiar. Sin embargo, no existía prueba alguna que sustentara estas versiones. La familia Andrade, devastada por la doble pérdida, la muerte y la desaparición del cuerpo, ofreció una recompensa a quien pudiera aportar información relevante. Martín, incansable, siguió rastreando pistas. Descubrió que Ezequiel había recibido amenazas anónimas semanas antes de su muerte, relacionadas con un antiguo litigio por tierras.
Visitó los archivos municipales, revisó documentos y entrevistó a antiguos socios del fallecido. Pronto, una nueva teoría comenzó a tomar forma, y si la desaparición del cadáver no era un acto de venganza, sino parte de un plan para ocultar evidencia. Tal vez, el cuerpo de Ezequiel guardaba secretos que alguien necesitaba borrar para siempre. La investigación dio un giro inesperado cuando una anciana, conocida por sus dotes de vidente, aseguró haber soñado con el difunto. Según ella, Ezequiel le había revelado en sueños el lugar donde su cuerpo descansaba ahora, una cueva oculta en las colinas, custodiada por símbolos ancestrales. Martín decidió seguir la pista, acompañado por la policía. Tras horas de búsqueda, encontraron la entrada de una cueva recién sellada. Al ingresar, hallaron el cuerpo de don Ezequiel, intacto y sin señales de violencia, rodeado de objetos personales que solo alguien muy cercano al difunto podría haber colocado allí. El misterio, aunque parcialmente resuelto, dejó abiertas muchas preguntas. ¿Quién trasladó el cadáver y por qué? ¿Fue realmente un acto de amor o de desesperación? ¿O acaso hubo fuerzas misteriosas en juego? La ciudad nunca volvió a ser la misma. El caso del funeral donde el cadáver desapareció se convirtió en leyenda, recordado en susurros y narrado a las nuevas generaciones como advertencia y misterio sin resolver. Y así, la historia se suma a los archivos 404, un lugar donde los enigmas más fascinantes y desconcertantes encuentran su espacio. Si te ha intrigado este relato, si quieres seguir explorando los misterios y secretos que desafían la lógica y la razón, te invito a dar like, dejar tu comentario contando qué crees que ocurrió realmente y, por supuesto, suscribirte al canal de Archivos 404. Tu apoyo nos ayuda a seguir investigando y compartiendo las historias más asombrosas. Nos vemos en el próximo misterio.